Controlate virus arrasa el planeta. 650.000 estadounidenses mueren. Millones más en todo el mundo. Mató aproximadamente entre 50 y 100 millones de personas. Le llaman la gripe española. La influenza española de 1918 fue uno de los peores eventos epidemiológicos, si no es que fue el más significativo de la historia. Y luego, desaparece. Por completo. En verdad es un misterio porque los estadounidenses la escondieron. Ahora ha aparecido nueva evidencia de un posible lugar de origen en el corazón de Estados Unidos. El término gripe española es incorrecto. Tal vez debió llamarse gripe estadounidense. Y el verdadero alcance del peligro, antes y ahora. La civilización podría desaparecer de la faz de la Tierra. Es así de grave. La historia podría ser más impactante de lo que jamás imaginamos. Hoy, la tecnología hace que el pasado revele sus secretos. Documentos descubiertos recientemente ponen la historia de cabeza. Descubrimientos y archivos antiguos revelan historias sorprendentes de las que nunca supimos. Las historias ocultas de los Estados Unidos. Pandemia 1918. Es como una escena de la Europa medieval. Víctimas anónimas de la plaga son arrojadas en fosas comunes. Pero esta no es una plaga. Es un virus que matará a decenas de millones en solo unos meses con la llegada del siglo XX. La epidemia de influenza de 1918 ha sido uno de los peores eventos que hemos visto en la historia. En la primavera de 1918, mientras la Primera Guerra Mundial se llevaba a cabo en Europa, la gripe española se infiltraba sigilosamente en ciudades y pueblos de todo Estados Unidos. Misteriosamente, afecta a las personas más jóvenes y sanas. Más de 2/3 de los muertos eran adultos jóvenes y sanos. Normalmente la influenza afecta a los ancianos o a los niños. Esto era lo contrario. Pero la enfermedad cobra un alto precio a finales del verano. Puede atacar a una velocidad mortal. La gente podía morir en menos de 24 horas después de los primeros síntomas. La nación se sacude ante el inminente ataque de la muerte. Los hospitales estaban saturados, los cementerios estaban saturados, los servicios sociales estaban saturados. Es decir, la gente estaba literalmente muriéndose de hambre, no porque hubiese escasez de alimentos, sino porque sus amigos, vecinos y en muchos casos sus familiares tenían miedo de llevarles comida. Había cuerpos apilados por todos lados. La matanza asciende a pasos agigantados en el otoño de 1918. El número de muertos por influenza se incrementó en solo semanas. Fue tan grave que un hombre llamado Víctor Bogón, que era el jefe de la sección de enfermedades transmisibles en el ejército, dijo que si la tasa de mortalidad continúa igual por unas semanas, la civilización podría desaparecer de la faz de la Tierra. Y entonces, virtualmente desaparece. Las autoridades no mencionan nada al respecto, y la tasa de mortalidad se reduce considerablemente en los siguientes meses. Los médicos están atónitos, tratando de entender lo que pasó. ¿De dónde ha salido este monstruo? El virus estaba oculto por un corto periodo de tiempo antes de brotar. ¿Por qué el gobierno estaba en silencio mientras el virus causaba caos por todo el país? Prácticamente no había declaraciones públicas oficiales sobre la epidemia, ni de nadie. Woodrow Wilson nunca dijo nada. En la versión oficial del gobierno, prácticamente no existió. ¿Influyó en el siglo XX de una forma que no entendemos? Ciertamente tuvo un impacto dramático. Probablemente influyó en el Tratado de Versalles, que a su vez originó la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que revisar esto. 100 años después,
Los científicos tienen una pregunta aún más urgente. ¿Cómo podemos evitar que suceda de nuevo? Podría haber un virus por ahí circulando entre los humanos que sería la causa de la próxima pandemia mortal. El historiador Jim Higgins ha venido al municipio de Winfield, en Pensilvania. Está investigando una horrible historia local que dice que las víctimas de la gripe fueron enterradas aquí, en una fosa común. Trajeron los cuerpos aquí, literalmente en carretas para enterrarlos porque no había ataúdes adecuados. Doris Herzeg ha vivido aquí por décadas, recolectando las historias que ha escuchado. Jim quiere determinar si las historias son ciertas. Había una zona magnética. Y trajo a Matt Turner, técnico en radar de penetración terrestre, para que le ayude a inspeccionar la zona. El radar dispara miles de ondas electromagnéticas por segundo, para dar una imagen aproximada de lo que se esconde abajo. Doris cree que las víctimas de la gripe eran personas recién llegadas de Europa del Este. Vinieron confiando en extraer las materias primas para las plantas de hierro y siderúrgicas de Pittsburgh. Los inmigrantes que llegaron durante la epidemia de influenza en 1918 trabajaron en las minas de carbón y piedra caliza al oeste de Winfield. Entonces estos hombres vienen del otro lado del mundo para terminar en este pueblo y ser enterrados aquí, poco después de su llegada. Correcto. Murieron antes de que los locales supieran sus nombres. Literalmente no se sabe nada sobre ellos. No había forma de contactar a sus familiares en Europa. Así que los enterraron aquí y literalmente perdieron su identidad. Son anónimos. No hay Sí. nombres ni edades, solo hombres que Así murieron. es, correcto. Correcto. En 1918, la enfermedad que los mató se llamaba gripe española. Pero irónicamente no venía de España. Una teoría moderna es particularmente estremecedora. La enfermedad que devastó el mundo pudo haberse originado en las praderas del Medio Oeste. Hay una clara posibilidad de que realmente haya empezado en el oeste de Kansas. El historiador y escritor John Barry escribió La historia de la gripe, registrando las cicatrices que dejó en miles de familias estadounidenses. Recuerdo que cuando estaba trabajando en el libro, mi tía me dijo que había sido la única vez que había visto a su padre, mi abuelo, llorar. Y eso fue porque amigos del otro lado de la calle, los dos padres murieron dejando muchos huérfanos y eran amigos cercanos. En febrero de 1918, un doctor de Haskell County, Kansas, llamado Loring Miner, reportó un despunte en pacientes con gripe. Loring Miner notó que una población que él estaba atendiendo estaba enferma, muy enferma, con un tipo de influenza que no había visto antes. Creyó que era tan grave que sintió que debía alertar al sistema de salud pública de los Estados Unidos. Pero es posible que las muertes en Kansas no fueran las primeras. En enero de ese año, la infección de gripe en adultos jóvenes también impactó en la costa este. Hubo una ola de frío tardía en Nueva York. Posiblemente alguien de Nueva York la llevó a Haskell, o tal vez pudo haber sido al revés, o ninguna de las dos cosas, realmente no sabemos. La alerta de Loring Miner en Kansas no llama mucho la atención. La influenza de temporada es una enfermedad contagiosa, pero bastante común. Además, Estados Unidos tiene otras prioridades. Guerra. La primavera pasada, en abril de 1917, la nación había declarado la guerra a Alemania y se unió a la Primera Guerra Mundial. En Washington, D.C., el presidente Woodrow Wilson necesita más tropas tan pronto como sea posible. John Barry cree que alguno de los nuevos soldados ya era portador de la enfermedad y que ayudó a contagiarla a gran escala. Su nombre
Albert Gitchell. El primer paciente identificado que se reportó enfermo fue un cocinero a principios de marzo de 1918. Gitchell se reportó a trabajar al nuevo campamento Fuston en Kansas, a tan solo unas horas del brote del virus en Haskell County. Era miembro de la Brigada 164 apoyando a otros reclutas. Puso sus habilidades a trabajar, alimentando las bocas hambrientas. Su trabajo era básicamente tocar la comida que cientos de miles de soldados iban a comer en cualquier día. Pero en marzo, Gitchell cae enfermo repentinamente, con ardor en la garganta, cuerpo cortado y fiebre de 39 grados centígrados. En pocas horas, más de 100 soldados se reportan con los mismos síntomas. Albert Gitchell se reporta enfermo y desde ahí la epidemia solo se extiende. 46 hombres mueren. Es un brote muy grave, pero el número de infectados aún es bajo. Nadie se imagina que la enfermedad muy pronto se propagará por todo Estados Unidos. Y que lo que está pasando en la base militar en Kansas está a punto de poner al país y al mundo entero de rodillas. En el invierno de 1918, una poderosa cepa del virus de influenza aterroriza al Dr. Loring Minor en Kansas. Su reporte no llama mucho la atención en Estados Unidos. Pero la prensa en España reporta una enfermedad similar. La llamada gripe española, con el tiempo se convertirá en la epidemia más mortal de la edad moderna. En el municipio de Winfield, Pensilvania, Jim Higgins encontró evidencia del daño que causó en Estados Unidos. El radar de penetración terrestre confirma que esto no es solo una tumba, es una fosa común. Las capas blancas de aquí indican dónde están las tumbas. Sí. Si bajamos en esta dirección, esta es una tomografía, estamos mirando debajo de la tierra. Muestra la fosa común o el lugar de entierro. Bajando parece que son por lo menos 3 metros y en esta dirección también son 3 metros. Las capas blancas de aquí indican... Para los habitantes de la región Doris Herzeg y Fred César, es una confirmación de que hace cientos de años la gripe española había dejado una estela de muerte. Así que su comunidad había sospechado por décadas que había víctimas de la gripe de 1918. Esto es fascinante. Es tan maravilloso confirmarlo, que se tenga la validez para hacerlo. Entonces esta es tierra sagrada. De acuerdo con el radar, sí lo es. Lo que impactó al pueblo de Winfield Township también impactó al resto del país. El historiador Chris Caposola está en Massachusetts, en el museo de un antiguo campamento militar de la Primera Guerra Mundial. Cara Fossi es la directora ejecutiva. Tenemos algunos diarios, algunos álbumes de fotos, un álbum de recortes de una enfermera que estuvo aquí durante la epidemia. La enfermedad impactó fuertemente el campamento en Devens en septiembre de 1918. La población total de Devens era de 45,000 aproximadamente y casi 15,000 se habían enfermado. Este documento muestra los detalles de lo que les pasaba a estos soldados. Es una carta de un doctor asignado a ese campamento. Estos hombres empezaron con lo que parece ser un ataque común de la gripe o influenza. Cuando los trajeron al hospital, rápidamente desarrollaron la neumonía más viscosa que se había visto. Los testigos cuentan que los doctores y enfermeras leían la carta como si fuera el guión de una película de terror. A 2 horas de su ingreso muestran manchas color marrón en las mejillas,
Unas horas más tarde se puede observar la cianosis que se alarga desde sus orejas y se extiende por toda la cara. La cianosis los deja casi azules. Muy oscuro. Demasiado oscuro. Seguramente eran como zombies o algo así, muy estremecedor. Y solo unas horas después la muerte llega y luego simplemente luchan por respirar hasta que se sofocan. Es horrible. Hemos estimado cerca de 100 muertes al día. Pero ¿cómo pudo exactamente la enfermedad propagarse desde los brotes aislados en áreas rurales de Kansas y Nueva York hasta Pensilvania, Massachusetts y el resto del mundo? Con la tecnología actual podemos darnos una idea. Chris fue a visitar al artista gráfico Edmund Earle. Están trazando datos de hace 100 años en un mapa actual, buscando pistas. ¿Dónde es esto? Es un condado rural de Kansas, Haskell County. Se puede pensar que Haskell County, Kansas, está en medio de la nada, pero incluso un área rural de Estados Unidos está conectada con todo lo demás a través de estas vías del tren. Durante la guerra, millones de hombres jóvenes viajaban en tren para salir de sus pequeños pueblos por primera vez. El ejército estadounidense creció de unos 150,000 a finalmente 4 millones de hombres uniformados en tan solo 2 años. Bueno, voy a iluminar las vías que resaltamos. En donde sea que el brote haya iniciado en 1918, los trenes estadounidenses le hubieran dado al virus un paseo gratuito. Lo que podemos ver aquí comprende desde febrero hasta finales de abril. Los soldados vienen y van desde sus comunidades hasta los campamentos militares y desde los campamentos hacia la guerra en Europa. Entonces la gripe tiene oportunidades de propagarse a donde sea. Puede ir prácticamente a cualquier lado. Después del entrenamiento, los soldados se dirigen a los frentes de batalla en Francia. Van a estar viajando por toda Europa y van a desembarcar en el mismo lugar, en el extremo oeste de Francia. Sí, la fecha es el 9 de abril. Este punto debe ser Brest. Sí. Mira eso, desde ahí se empieza a extender. El mapa revela algo más. Esto es a finales de agosto y se puede ver empezando un poco en Francia y un poco en Estados Unidos también. Lo que parece ser una segunda ola del virus explota ese verano. Aparece en Francia, Estados Unidos y en todas partes del mundo, casi simultáneamente. Este es el peor asesino de todos. No era una influenza común con otro nombre. Algunos de los síntomas eran horribles. La gente sangraba no solo por la nariz y la boca, sino por los oídos y hasta por los ojos. Voy a dejarlo correr. Y se puede ver cómo el color rojo se extiende por todos lados. En Estados Unidos se observan señales de la segunda ola en el litoral de Boston. Y mientras el número de muertos se dispara, las autoridades en materia de salud están prácticamente en silencio. Es muy claro que los médicos en el ejército de Estados Unidos saben que algo está pasando, pero simplemente no tienen la atención general del país. No había información en absoluto que saliera del gobierno federal y mucho menos algo que saliera de los gobiernos locales. La gripe española impactó el país en 1918. Pero ¿por qué el gobierno permanece prácticamente en silencio? Si el gobierno local y federal hubieran dicho la verdad, creo que el número de muertes habría sido mucho menor. El virus ataca mientras Estados Unidos reclutaba a un ejército para pelear en la Primera Guerra Mundial. Básicamente el número aumenta de 0 a 60 de la noche a la mañana. El público estadounidense se mueve como un cuerpo político, se mueve como una economía y se mueve, por supuesto, como un ejército para luchar en esta guerra. Estos carteles eran... La historiadora Nancy Bristow visitó la Universidad de Georgetown. La profesora de arte Elizabeth Prelinger le muestra una colección de carteles de la época.
Es increíble estar parada frente a este cartel, es decir, el cartel más icónico de la guerra. El ejército te quiere. James Montgomery Flagg fue uno de los ilustradores más importantes de la época. Claro. Así que lo reclutó el recientemente creado Comité de Información Pública. El Comité de Información Pública fue creado el 13 de abril de 1917 por decreto presidencial, tan solo unos días después de que Estados Unidos se uniera a la Primera Guerra Mundial. En el verano de 1918, mientras la gripe se propaga por todo el país, el comité del presidente está difundiendo un poderoso mensaje de apoyo a la guerra. Están utilizando los medios masivos como carteles, películas, cultura popular, revistas. Por todos lados, el comité también reclutó a unos 75,000 oradores voluntarios que animaban a la gente a hacer su parte para apoyar a la guerra. Tercer bono de libertad. Mientras el comité del gobierno anunciaba la guerra con bombo y platillo, permanecía en silencio para todo lo demás. Alto a los alemanes. El comité no se usó específicamente para combatir la epidemia. Simplemente no hacían comentarios al respecto, actuaban como si no existiera. En algunos casos, hablar en público de la gripe se consideraba un delito. A la gente en verdad la arrestaban y procesaban por cosas que hoy en día son derechos fundamentales en la primera enmienda. La idea de mantener la moral alta y el ánimo resultó ser muy perjudicial. Cuando un periódico de un pueblo tan pequeño como Wisconsin reportó sobre los brotes locales, un general del ejército acusó a los editores del periódico para que los procesaran legalmente por decir la verdad. Sin embargo, un país europeo se mantuvo lejos de la batalla. España no estaba en guerra, era un país neutral y por eso sus periódicos no enfrentaban las mismas restricciones que sufría un periódico estadounidense. Le llamaban la gripe española porque obtenían la mejor información, mientras impactaba España en relación a otros países que fueron afectados y muy gravemente. Sin prácticamente ninguna información oficial del gobierno sobre la epidemia, los rumores y la desinformación también crecían. Aspirina Bayer. Se sospechaba que la empresa farmacéutica alemana Bayer estaba iniciando una guerra biológica. En la ciudad de Nueva York se escuchaban rumores de que la gripe venía de las aspirinas de Bayer. Otros decían que había llegado en un submarino a las costas de Estados Unidos. Otro cartel muestra la importancia de los desfiles de los bonos de guerra que sucedieron en todo el país. La guerra costó aproximadamente 30,000 millones de dólares y 2/3 de ellos provenían de los bonos de la libertad. ¿Puedes creerlo? En todo el país, la desinformación y la falta de dirección en materia de salud causó que la epidemia empeorara. Cierran bares y teatros por influenza. Una cosa que se sabía en ese tiempo y que obviamente sabemos ahora que podía haber detenido o disminuido la epidemia era el distanciamiento social, mantener a las personas alejadas unas de otras. Quizás el ejemplo más trágico ocurrió en Filadelfia ese mismo otoño. El 28 de septiembre de 1918, una multitud de casi 200,000 personas inundó las calles para ver un desfile de bonos de la libertad. Había muchos médicos solicitando la cancelación del desfile, pero el director de salud pública local insistió en llevarlo a cabo. Es un desastre de salud pública, ya que miles de personas se contagiaron de la gripe en la ciudad. Filadelfia se derrumbó. Los hospitales se saturaron, las tumbas se saturaron, los cementerios se saturaron. Jóvenes seminaristas de la Arquidiócesis Católica fueron los héroes desconocidos de la ciudad del amor fraternal. Sacaban cientos de cuerpos de las casas. Y algunos habían estado muertos por una semana o 10 días, y es octubre. No es la muerte de invierno. En un cementerio había casi 3,400 cuerpos que enterrar, muchos en fosas comunes. Aun cuando las autoridades de salud de Filadelfia cambiaron la estrategia y cerraron lugares públicos, los periódicos seguían sin decir la verdad. Cuando, por fin,
Después de todo esto, cerraron las escuelas y prohibieron las reuniones públicas. Uno de los periódicos incluso dijo que no era un asunto de salud pública. ¿Sabes qué tan tonta pensaban que era la gente? Sin saberlo, la gripe también juega un papel importante en el frente de batalla. En la primavera de 1918, los alemanes llevan ventaja. Logran romper las líneas de los aliados y están a 145 kilómetros de París antes de que un enemigo oculto los detenga. Cerca de 500.000 de soldados alemanes están infectados por la gripe ese mismo verano, lo que los altos mandos alemanes creen que impide el avance. La epidemia de influenza fue devastadora para el ejército alemán y fue casi imposible para ellos llevar a cabo las últimas acciones de su campaña final. En septiembre, los aliados están listos para atacar. Hasta 1 millón de soldados estadounidenses inician la ofensiva de Meuse-Argonne, uno de los esfuerzos militares más ambiciosos de la historia. Pero detrás de todo esto, la influenza está incapacitando a las fuerzas estadounidenses. En octubre de 1918, 200.000 estadounidenses mueren a causa de la gripe española. En secreto, el virus amenaza incluso la posibilidad de Estados Unidos de pelear en la Primera Guerra Mundial. Los mismos campamentos del ejército se volvieron muy peligrosos y no podían funcionar, no se podía entrenar a los soldados tampoco. El reclutamiento fue cancelado a finales de septiembre de 1918 para prevenir un contagio masivo por la gente nueva que estaba llegando a los campamentos. En Francia, el general Pershing envía telegramas a Woodrow Wilson desde el frente de batalla pidiéndole más hombres. En secreto, el jefe médico de Wilson, el Dr. Grayson, le advierte acerca de mandar más soldados. Imagínate el transporte. Muy saturado. Y se volvieron ataúdes flotantes. Su propio médico le aconsejó no hacerlo. Pero el jefe del ejército, Peyton March, se mantiene firme. Insiste en que los barcos de las tropas deben continuar. Es una de las únicas veces en los registros históricos que se sabe de Wilson debatiéndose por la influenza. Wilson escucha y toma la decisión de permitir que los barcos de las tropas sigan avanzando. La guerra necesitaba ganarse, pero enviar soldados enfermos o vulnerables era innecesario, afirmó John Barry. Había soldados en los campamentos que ya habían vivido la epidemia. Así que no iban a enfermarse una segunda vez. Pudieron haber tomado a esos soldados para subirlos a los barcos de transporte, pero el ejército ni siquiera hacía eso. Las preguntas antes y ahora son simples. ¿Por qué la influenza de 1918 es tan mortal? ¿Y por qué a ciertas poblaciones les afectó tanto? Jim Higgins está en Pittsburgh, donde la gripe española mató a 4.500 personas e infectó a 22.000. La tasa de mortalidad era el doble que el promedio nacional. Una vieja planta de acero llamada Los Hornos de Gary podría tener pistas de las causas. En su auge había 7 hornos altos trabajando para producir el acero que ganó la Primera y la Segunda Guerra Mundial. 4.000 hombres trabajando duro, día y noche. Realmente lo que estás viendo es un volcán hecho por el hombre. Cada 4 o 6 horas, los hombres tenían la tarea de regular. El hierro sale a 1500 grados centígrados. Estos son hombres que están expuestos al calor extremo. Hay azufre, hay humo, es toda una experiencia sensorial. Es muy abrumador. La región entera se vuelve el motor central de la máquina de guerra del presidente Wilson. La fábrica producía 1.000 toneladas de hierro al día. Pittsburgh es el centro de armamento más grande de los Estados Unidos. No es solo Pittsburgh, es el condado de Allegheny y los condados de los alrededores que no producían nada más que lo que necesitara el ejército para pelear.
Pero la productividad tiene un precio. Ninguna ciudad en Estados Unidos tiene una tasa de mortalidad tan alta. ¿Y los vecindarios en los que vivían estos trabajadores, cómo eran? Frecuentemente los trabajadores sin experiencia vivían en la miseria, es decir, en el drenaje expuesto, letrinas comunitarias, casas muy pequeñas de 2 niveles, compartían camas, trabajaban por turnos y dormían por turnos. Es duro y está cargado de enfermedades. Aunado a eso, las cantidades masivas de carbón quemándose que genera este hollín, estaban rodeados de esas fábricas, no podían escapar. Así que solo empeoraba. Solo empeoraba. En 1918, Pittsburgh tenía una de las tasas más altas de enfermedades pulmonares en el país, dejándola virtualmente desprotegida una vez que el virus entraba. La influenza española tendría que causar la muerte por una infección secundaria. Y ahí es cuando aparecen los síntomas más graves: neumonía bronquial, las marcas azuladas en la cara. Los pacientes estaban sofocando y tenían los pulmones llenos de fluido. El aire envenenado y la gripe española le habían dado a Pittsburgh un golpe mortal. Una vez que el virus empezaba, estaba casi garantizado que en un lugar como Pittsburgh, con la salud pulmonar, con la falta de una organización de salud pública, probablemente habría una epidemia mucho más severa de lo que se debería tener. Más de la mitad de las muertes eran de personas que tenían entre 15 y 40 años. ¿Por qué la gripe española atacaba a los más jóvenes y sanos en Pittsburgh y en todo el mundo? Es un misterio que aún se investiga en los institutos nacionales de salud. La historiadora médica Shona Devine se reunió con el Dr. David Morens, quien estaba en el Centro de Control de Enfermedades cuando la gripe porcina aterrorizó al país en 1976. Ah, sí, estaba ahí. Al principio creímos que era el virus de 1918 que había regresado y que habría una epidemia horrible con decenas o cientos de millones de muertes. Tenemos que estar preparados para Después del pánico, un equipo de científicos reconstruyeron el virus de 1918 para estudiar su estructura genética. Con esta cepa reconstruida genéticamente, ¿qué se puede revelar acerca de este virus? Es difícil identificar propiedades individuales de variaciones genéticas porque los 8 genes tienen que trabajar juntos. Es como un equipo de fútbol. No ayuda mucho tener un excelente mariscal si el resto del equipo no es bueno. Tienen que agruparse para poder jugar juntos. Entonces las investigaciones... Los científicos encontraron que los genes en la gripe española eran como jugadores de élite. Se habían combinado para crear al asesino perfecto. Los genes en el virus original N1H1 de 1918 parecen haber trabajado en conjunto muy bien, muy eficientemente. El Dr. Morens cree que quizá nunca sepamos en dónde fue que la gripe española infectó a la población humana. Se sabe que el virus muy poco antes de 1918 vino de las aves silvestres, aves acuáticas, de la costa o de algún lugar así. El momento exacto en el que se desplazó fuera del yacimiento de las aves silvestres a las personas, nunca lo sabremos, pero básicamente no importa porque sabemos qué pasó. ¿Por qué aquellos que tenían 20 o 30 años fueron afectados tan gravemente? No todos los científicos están de acuerdo, pero una teoría es que estas víctimas habían estado expuestas al virus antes, en su infancia. En 1918 sus sistemas inmunológicos los defendieron. Pero la gripe española era diferente, así que su sistema estaba combatiendo al enemigo equivocado. Algunas personas han planteado la posibilidad de que la causa de las neumonías severas y el exceso de la tasa de mortalidad era el hecho de que la respuesta inmunológica era dañina en lugar de benéfica. El resultado, una guerra violenta y destructiva dentro de sus propios cuerpos. El 11 de noviembre de 1918, la otra guerra en Europa finalmente termina. Alemania acuerda la tregua. Tregua. Mientras las armas callan, las oraciones de muchos europeos se dirigen hacia el nuevo poder político en el escenario mundial y su líder. Millones y millones de personas han muerto. Aquí viene Woodrow Wilson, el hombre que ganó la guerra. No se cansan de verlo. Es como la reacción que causaron los Beatles cuando vinieron a Estados Unidos. Es esa clase de fanatismo. Pero la gripe española de 1918 no ha terminado.
En la primavera de 1919, la gripe española había dado la vuelta al mundo. Increíblemente, 500 millones de personas, un tercio de la población mundial, se había infectado. En India, 20 millones murieron. En Estados Unidos, 650,000. La enfermedad era muy contagiosa y se propagó velozmente por todo el mundo. Así que no solo fue la guerra lo que ayudó a propagar la enfermedad, sino las vías de comunicación, los barcos, los trenes, el transporte. La guerra había ayudado a llevar la gripe española por todo el planeta, pero a puertas cerradas, la epidemia podría haber ayudado a alcanzar la paz. En marzo, los líderes victoriosos de Francia, el Reino Unido, Italia y Estados Unidos se reunieron en el Palacio de Versalles para firmar un acuerdo de paz y dar lugar a la Liga de las Naciones. Carta Magna de Paz. ¿Qué es la Liga de Naciones? Básicamente una organización para evitar la guerra. Woodrow creyó que no podía mirar a las madres que perdieron a sus hijos y decirles que no era la última guerra, la guerra que terminaba con todas las guerras. Los franceses y los ingleses quieren castigar a Alemania. Wilson quiere un trato más justo. Pero el 3 de abril, el presidente estadounidense cae enfermo. Se especula en gran medida que el presidente Wilson podría haber contraído la enfermedad. Fiebre de 39 grados centígrados, estaba vomitando, tenía diarrea. No son necesariamente síntomas típicos de influenza hoy en día, pero eran extremadamente típicos en la influenza de 1918. En la biblioteca presidencial de Wilson en Stanton, Virginia, Nancy Bristow y el archivista Mark Peterson están investigando en los registros del doctor de Wilson, Cary Grayson. Él estuvo con el presidente en París. Sus documentos fueron donados en 2008. Fiebre de 39 grados, tos crónica, dolores musculares muy fuertes. Esos tres eran síntomas clásicos, en particular de esta epidemia de influenza. La mañana siguiente, Grayson está angustiado por su declaración ante la prensa. El presidente no tenía problema de que anunciara que estaba enfermo. De hecho, me pidió que lo hiciera porque, como mencionó, no quería que nadie le atribuyera algún indicio de renuncia. Y está preocupado por cómo se percibe en términos de esta crisis internacional, de tratar de averiguar cómo se vería. Sí, o sería un mundo pacífico. A la gente se le dice que Wilson tiene un resfriado severo. En privado, el doctor Grayson le dice a un amigo lo que en realidad pasaba. Al presidente se lo llevaron repentinamente porque fue infectado violentamente con influenza al momento en que la civilización entera parecía estar en equilibrio. Cuando Wilson regresó a las negociaciones, era un hombre diferente. La confusión de Wilson indicaba que había sido infectado de gripe española. En 1918, una de las complicaciones más comunes era el impacto psicológico. De hecho, hay una evaluación científica que dice que después de la neumonía había trastornos mentales. No hay duda de que Wilson estaba confundido. Intelectualmente estaba perdiendo la razón. El 28 de julio de 1919 se firma el Tratado de Versalles. En lugar de un tratado justo, a Alemania se le obligó a pagar indemnizaciones abrumadoras. Se puede ver qué dirección tomará el Tratado de Versalles si vives en Alemania. Habrá desempleo, inflación, muerte, crisis económica, un sentimiento de que las otras naciones de Europa se unieron para poner todas las consecuencias de la guerra sobre tu país. Wilson abandonó sus principios. Versalles contribuyó significativamente al ascenso de Hitler y finalmente a la Segunda Guerra Mundial. En octubre de 1919, el presidente sufre un derrame cerebral que le paraliza el lado izquierdo. Los historiadores siempre han dicho que fue a causa de su presión arterial.
John Barry sospechó que fue la mano siniestra de la gripe española. Una de las complicaciones más conocidas de la influenza son los problemas cardiovasculares. Es muy razonable decir que la influenza tan severa que padeció Wilson durante la Conferencia de Paz de Versalles fue un factor que contribuyó al derrame que sufrió meses después. Aunque fue un secreto muy bien guardado, Wilson estaba básicamente incapacitado durante el último año de su mandato. Un estimado de 17 millones de soldados y civiles murieron en la Primera Guerra Mundial. La gripe española fue aún más letal. Provocó la muerte de entre 50 y 100 millones de personas. Si lo comparamos con la población actual, eso estaría desde 200 hasta cerca de 450 millones de personas en el mundo actual. Nuevos estudios indican que el virus pudo ser traído desde China hasta Europa por trabajadores de la guerra. En 2003, el mundo se estremeció ante la amenaza de otro virus proveniente de China. El síndrome respiratorio agudo grave, o SRAG, también presentaba síntomas mortales parecidos a la neumonía. La parte escalofriante de la historia es que si ese virus de influenza hubiera sido un poco más contagioso, probablemente hubiera alterado la salud pública y hubiéramos sufrido un desastre. Probablemente peor que el del 18. Una respuesta global coordinada y la identificación del virus que causó la gripe española le han dado esperanza a los científicos para poder evitar la próxima epidemia de influenza. Hace 20 años había muy poca investigación sobre la influenza. Ahora eso ha cambiado. Tenemos el conocimiento para que en los próximos 5 o 10 años creemos vacunas más universales, lo que significa que serán más efectivas y que la protección será más resistente y duradera. No hay un monumento nacional para conmemorar la influenza de 1918. Solo algunas lápidas que se borran en campos olvidados para los fallecidos anónimos. El presidente le vendió una guerra a la nación, pero le ocultó información de salud pública respecto a una amenaza mucho más grande. Si las personas hubieran sabido qué hacer, cosas tan simples como lavarse las manos, o tan simples como faltar al trabajo si estás enfermo, esas cosas verdaderamente hubieran marcado la diferencia en la tasa de mortalidad. Creo que en la mayoría de los desastres se puede apreciar lo mejor de la humanidad. La gente arriesga su vida, ayudan a otros. Eso no pasó en 1918. Se volvieron aislados y solo veían por sí mismos. La guerra convirtió a Estados Unidos en una potencia mundial. Cuando nació el siglo estadounidense, pocos quisieron mirar al pasado. Querían recordar la victoria. Ya tenían una, se llamó la Primera Guerra Mundial, así que la epidemia rápidamente opacó a la guerra. Y la guerra para los estadounidenses es lo correcto en ese momento. Los afortunados lo superaron rápidamente. El soldado Albert Gitchell, quien había sido el primero en enfermarse, se casó y abrió un restaurante. Murió a la edad de 78 años en Dakota del Sur. Para otras miles de familias, solo quedan malos recuerdos y lecciones duras. Creer, sin embargo, que los estadounidenses olvidaron la epidemia no es cierto. Hay gente huérfana o que perdieron a sus